Muy buenas tardes, queridos amigos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la depresión y enfermedad renal crónica. Depresión y insuficiencia renal crónica. Cualquier tema, cualquier diagnóstico o semántica del tema de enfermedad renal crónica y depresión. Antes de empezar, quiero dar gracias al Todopoderoso por permitirme estar aquí con ustedes y con todo el equipo del doctor César González. Gracias, mi apreciado Raimundo Leiva, que hace posible la transmisión de estos contenidos de salud para ti, para toda tu familia. A Stephanie Gaspar, muchas gracias, muy agradecido de todo corazón. A mi querida hermana Flor Argelia González, a mi apreciado Luis, gracias, mi apreciado Luis, y a todas las chicas de recepción también, agradecidos con el alma. Así que vamos a iniciar este programa para hablar de la depresión y la enfermedad renal crónica, haciendo énfasis de que el día de la depresión a nivel mundial pues ya va a ser próximamente. Así que hablamos de este tema tan interesante. ¿Y por qué es importante abordar el tema de enfermedad renal crónica y depresión? Porque nos ha tocado muchos pacientes que han llegado a la consulta con un diagnóstico de una enfermedad renal crónica ya en una etapa muy avanzada, pero desafortunadamente la comunicación, que es súper importante, de los médicos clínicos para con el paciente que está con una enfermedad renal crónica, en donde no ven las alternativas que pueden tener para poder dar ese tratamiento, y qué alternativas pueden tener para mejorar su calidad de vida, su salud. Pues muchos de ellos se ven en sí con una tristeza impresionante, que esto va a contribuir a un acelere del daño o progresión del daño renal. Son pacientes que en la consulta vemos que prácticamente la familia comenta que la disminución del apetito, nosotros le llamamos hiporexia. Son pacientes que no se quieren levantar, que no quieren salir de su cuarto porque ya les diagnosticaron una enfermedad renal crónica, una insuficiencia renal, y por lo tanto son pacientes que piensan o se les cierra el mundo, que ya no hay ninguna alternativa. Piensan que llegar a un tratamiento sustitutivo de la función renal, diálisis, hemodiálisis o el trasplante, o muchos de ellos ni siquiera se habla del trasplante, se habla de diálisis y hemodiálisis, y son temas o terminologías que en su vida se había hablado. Por lo tanto, el hablar de forma súbita de insuficiencia renal, de diálisis y hemodiálisis son términos que desconocen, da mucho miedo. Ese miedo genera angustia, secreción de adrenalina, cortisol, procesos inflamatorios que aceleran el daño renal. Recuerden que también todo este proceso inflamatorio y estrés va a desencadenar una inflamación en la raíz o en puntos importantes como el intestino, que esto también va a acelerar el daño renal. Es un tema que vamos a hablar la siguiente semana, del daño de la microbiota y el daño renal, que es súper importante, cómo acelera el daño renal, el estado anímico. Es por eso que es muy importante, primero, detectar oportunamente el daño renal. Segundo, ver todas las alternativas posibles, el cómo sí se puede detener el problema. Y eso, en trabajo conjunto, multidisciplinario con psicología o psiquiatría, y nutrición y todas las especialidades conjuntas, en forma colegiada, podemos disminuir el daño acelerado del problema renal. Pero es en forma colegiada. Muy importante que el médico clínico también derive al paciente a psicología para ver esa fase de duelo, porque estos pacientes que se les ha diagnosticado enfermedad renal crónica están presentando una fase de duelo porque ya están dejando de tener salud. Son personas que están en una etapa 4, muy cerca de la etapa 5, o cuando ya están en una etapa 5 que requieren ya de la diálisis o la hemodiálisis. Por lo tanto, están perdiendo su calidad de vida. Ellos en su mundo piensan que no hay una alternativa, y por lo tanto se genera más angustia, más estrés y más daño renal. Es importante ver todas las posibles alternativas, y que son pacientes que tienen una bendición comparados con otras enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, la insuficiencia hepática. El daño hepático en una etapa muy avanzada
Yo siempre los pongo como una comparación con estas enfermedades catastróficas que son la enfermedad hepática. Los pacientes con una enfermedad hepática pues tienen la única alternativa cuando ya están en una etapa, nosotros la clasificamos en diferentes estadios, una etapa avanzada para darme a entender. Son pacientes que requieren del trasplante de hígado y nada más. No hay una máquina que pueda limpiar, desintoxicar todo el organismo a través de máquinas como las hay en pacientes con una enfermedad renal crónica, que es la diálisis o la hemodiálisis. En un paciente con daño hepático, la única alternativa es el trasplante de hígado. En pacientes con una enfermedad renal, tienen la alternativa de la diálisis y la hemodiálisis. Y si tienen la bendición de contar con un donante, tienen la posibilidad de ser trasplantados. Para minimizar esa angustia, ese estrés, es importante comunicarle al paciente todas las posibles alternativas de solución de su problemática. Eso es en caso de que ya estén en una etapa 5. Pero si están todavía en una etapa 3 o 4, sería injusto o no sería adecuado asustar a los pacientes en forma muy severa, porque el asustarlos nos va a traer como consecuencias una generación de más adrenalina, más angustia, y va a hacer que la hipertensión se incremente, mayor daño renal, las arterias renales se espasman y esto acelera el daño por sí ya incipiente de la enfermedad renal crónica. Por eso hay que hacerlos entender y darle la responsabilidad a los pacientes y a la familia de que si están en una etapa 3 o 4, tienen ellos, los pacientes y la familia, la responsabilidad de cuidar su salud con una alimentación sana, siguiendo las recomendaciones médicas, siguiendo todos los tratamientos clínicos y médicos en forma multidisciplinaria para evitar que en forma acelerada vaya aumentando el daño renal. Pero a eso es lo importante. Forma colegiada, en forma conjunta, la comunicación va a ser fundamental y sobre todo el trabajo multidisciplinario. Hay muchos pacientes que a pesar de la explicación médica es necesario tratamiento para disminuir esa secreción de angustia, y eso lo hará el especialista en psiquiatría en determinado momento que lleguen a tener un estado de depresión mayor y que sea clasificado como depresión mayor. Ahí entonces sí el psiquiatra tendría que utilizar algunos medicamentos para ayudar y sacar de esta fase de depresión, y los pacientes tienen que entender todo este trabajo multidisciplinario, porque la finalidad de los médicos es llegar a un estado de mejor calidad de vida. Pero es importante la comunicación, nuevamente repito, para ver todas las posibles alternativas de solución de esta problemática de la enfermedad renal. Es importante, es muy importante que los pacientes no caigan y que se queden sobre todo en ese bache de depresión, porque esta depresión trae muchas complicaciones en fases tempranas, por así decirlo, etapa 3 o 4, y qué decir en una etapa 5, cuando ya están en una etapa ya que requieren diálisis, hemodiálisis o trasplante. Y qué decir también de aquellos pacientes que se van a hacer un trasplante. El paciente que ya tiene daño renal, que incluso se va a hacer un trasplante prediálisis, es un paciente que debe de entrar bien orientado, con mucha comunicación de los riesgos que pueden tener la cirugía, y sobre todo debe tener una confianza con su clínico, con su médico, equipo quirúrgico y clínico para garantizar éxito. Se ha visto que los pacientes que entran con mayor comunicación, información con respecto al trasplante, son pacientes que el éxito es inminente. Nosotros como grupo nos gusta a los pacientes antes de hacer un trasplante, cuando ya estamos a semanas de hacer un trasplante, trabajar mucho el estado emocional para que vaya disminuyendo esa angustia y que vaya preparando su organismo, su cuerpo, sus células, vaya preparándose para poder recibir a ese trasplante, a ese injerto, a ese nuevo riñón, ese nuevo invitado al organismo para mejorar la calidad de vida. Es por eso que nuestro equipo cuenta con un equipo multidisciplinario para poder garantizar
el éxito de los trasplantes. Y es por eso que hasta el día de hoy, bendito Dios, los éxitos de los trasplantados ha sido favorable, porque no es nada más llegar a la cirugía y hacer el trasplante. Es un trabajo desde mucho antes para así tener puro paciente exitoso en la cirugía de trasplante de riñón. Pero esto es importante que lo sepan. Los pacientes con una depresión tienen que ser tratados previo a cualquier tratamiento dialítico, hemodialítico o trasplante. Espero que hayamos abordado en forma general lo importante que es el estado emocional en un paciente con una enfermedad renal crónica. En conclusión, podemos resumir que la cuestión emocional puede acelerar el daño renal crónico, aumentando la hipertensión, alterando la microbiota y aumentando y acelerando el daño renal. En un paciente ya en una etapa muy avanzada, puede hacer que el éxito del trasplante pueda disminuir por esa angustia que entra antes de la cirugía de trasplante. Así que, ¿qué tan relevante es el estado emocional? Es muy relevante. Así que no subestimemos la cuestión emocional, psicológica de un paciente con una enfermedad renal crónica. Se acaba el tiempo, pero estamos contentos de haber abordado en forma general esta gran problemática que presentan los pacientes con daño renal crónico. Se nos terminó el tiempo, mi apreciado Raimundo. Esperamos abordar otros temas como la alteración de la microbiota en pacientes con daño renal crónico, que es la próxima semana. Gracias. Nos despedimos, pero no sin antes decir el eslogan que nace de nuestro corazón, que sin donante no hay trasplante.